En algunos proyectos suele ser más importante optimizar el desempeño de la planificación que la utilización de los recursos, pero en la mayoría de los proyectos las restricciones de los recursos nos obligan a trabajar en la nivelación, haciendo que el organigrama se adapte a la disponibilidad de nuestros preciosos recursos humanos y materiales, y no al contrario. En la ejecución de los proyectos es necesario contar con una metodología muy poderosa para realizar los controles necesarios, ya que en algunas ocasiones se concentra toda la atención en el presupuesto e ignoran el organigrama y la utilización de los recursos. Se forma una idea muy defectuosa de lo que está sucediendo en el proyecto. El diagrama de cantidad de recursos materiales que demuestra la utilización de los ordenadores refleja demoras en el proyecto. El ordenador principal no es utilizado a pleno porque la tarea de desarrollo del sistema que utiliza intensivamente la computación no ha empezado todavía. Todos los jefes del proyecto deberían utilizar los diagramas de Gantt de costos acumulados y de cantidad de recursos tal como aquí se presentan para controlar la marcha del proyecto. Si se estudian individualmente, los diagramas ofrecen información fácilmente comprensible sobre organigrama, presupuesto y variaciones en la utilización de los recursos. Y si se observan colectivamente, le brindan al director del proyecto una visión inmediata y contempla de la marcha de los acontecimientos. ¿Cuál fue el tema más difícil de entender en el curso? El tema más difícil que tuve que comprender fueron las gráficas. ¿Cuál fue el tema que más facilitado? Los responsables del proyecto tienen la tarea de asignar los recursos de las tareas adecuadas de modo tal que nunca falten o estén sobreasignados. Esto implica un grado de dificultad que deben ser sobrepasados de la nivelación o balanceo de los recursos. La nivelación de recursos se aplica a la mayoría de las situaciones de proyecto. Cuando hay exceso de oscilaciones en la demanda de los recursos, se deben realizar ajustes en el organigrama del proyecto. La nivelación de recursos exige que los organigramas de las tareas se adapten para crear una demanda de recursos regular y coherente. La nivelación de los recursos enfrenta a los responsables con la comprensión de que hay transacciones entre los organigramas y la utilización de los recursos. Si los planificadores del proyecto elaboran sus diseños basándose exclusivamente en el intento de optimizar el organigrama, es muy probable que los recursos no sean utilizados eficientemente. Por otra parte, planificar un proyecto con el propósito de optimizar la utilización de los recursos probablemente conducirá a una optimización del organigrama. En algunos proyectos suele ser más importante optimizar el desempeño de la planificación que la utilización de los recursos, pero en la mayoría de los proyectos las restricciones de los recursos nos obligan a trabajar en la nivelación, haciendo que el organigrama se adapte a la disponibilidad. Diagrama de recursos de Gantt. La matriz de recursos solo muestra cómo se asignan los recursos a las diferentes tareas, no muestra cómo esos recursos son asignados a lo largo del tiempo. Esto se logra por medio del diagrama de recursos de Gantt. El diagrama de recursos de Gantt muestra cómo deben asignarse los recursos tarea por tarea a lo largo del tiempo. Permite abarcar de un vistazo cómo se distribuirán los recursos a lo largo del ciclo vital del proyecto. Diagrama de cantidad de recursos. El diagrama de cantidad o carga de recursos, también llamado histograma de recursos, representa el ciclo vital del proyecto desde la perspectiva del consumo de recursos. Este diagrama muestra que en las primeras etapas de un proyecto se emplean relativamente pocos recursos. En la etapa intermedia se incrementa la utilización de los recursos y así al final del ciclo de vida el consumo de recursos disminuye. El diagrama se construye fácilmente a partir de los datos totales obtenidos de la hoja de cálculo de recursos. El área contenida dentro del diagrama de cantidad de recursos tiene una interpretación física. Representa el total de personas, días, personas o semanas o personas y horas o computación, días o escáner, horas de esfuerzo consumido por el proyecto. Los responsables del proyecto tienen la tarea de asignar los recursos de las tareas adecuadas, de modo en conjunto hacen que la compañía pueda alcanzar sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. La administración de proyectos enseña que para alcanzar el objetivo deseado, el proyecto debe seguir un proceso específico, lo cual se conoce como el ciclo de vida del proyecto. La administración de proyectos, por tanto, entrega valor incipiente, que se explora para determinar su factibilidad financiera y económica en la etapa de factibilidad.
Generalmente, al final de la primera etapa hay una decisión formal de continuar o no continuar, planeación o diseño. Aquí se propone una solución a través de la formulación de un plan. En esta etapa se considera un costeo, un calendario, condiciones y términos contractuales dentro de una planeación detallada. El trabajo es similar y a la primera etapa en lo que respecta a la organización y a la administración, solo que es más comprensible y detallado. Se vuelve a evaluar el presupuesto, el financiamiento y la calendarización. Se definen los sistemas logísticos y la infraestructura. Realizar... stop. Sí, ya. ¿Qué más facilitado para emprender? Sé cómo se llevan a cabo las fases de los proyectos desde sus tareas y actividades. ¿En qué situación específica usted podría utilizar lo aprendido en la clase si lo he puesto en marcha dentro de lo que es la práctica, aunque la teoría sí se me complica? ¿Cuál sería un reto para un administrador de proyectos? El que culminase en los tiempos establecidos, es decir, en el tiempo que se estima. ¿Cuál es el ¿Cuál es la remuneración promedio de un administrador de proyectos? Dependiendo del tamaño del proyecto, puede ser una gran cantidad.